Bueno, un saludo para todas y todos los participantes de nuestra Cátedra Nacional La Justicia Transicional de la JEP Aportes para la Paz. El día de hoy tenemos un panel enmarcado dentro de el tema de la centralidad de las víctimas en la JEP. Vamos a hablar sobre las implicaciones y los desafíos de esa centralidad. Vamos a tratar de avanzar sobre los alcances, sobre los aportes que ha venido haciendo la jurisdicción a la reparación de las víctimas. Y para eso nos acompañan en este panel dos invitadas muy especiales. Por un lado nos acompaña Esneda Altamirano. Ella es la tía de John Harvey Cañas Cano. Y nos acompaña Margarita Arteaga Cuartas. Ella es la hermana de Kemel Mauricio Arteaga Cuartas. Antes de comenzar, yo quiero a las dos agradecerles su participación en este espacio, en este conversatorio, en esta reflexión que vamos a hacer conjuntamente. Y quisiera arrancar muy rápidamente con Esneda. Esneda, ¿por qué no nos cuentas un poquitico sobre John Harvey Cañas? ¿Quién era John Harvey Cañas? Claro que sí. Un saludo especial para todos y todas y agradeciendo pues esta invitación. Bueno, John Harvey Cañas Cano es mi sobrino. Él fue presentado como falso positivo. Él fue llevado desde la terminal del norte de la ciudad de Medellín. De ahí se lo llevaron hacia Dabeiba y allá tomaron su vida abruptamente. John Harvey había sido un joven que a los 18 años había pagado el servicio militar. Y el 31 de agosto del 2005 fue que lo mataron. Lo mató el ejército. Ese es John Harvey Cañas, mi sobrino. Muchas gracias, Esneda. Y también quiero preguntarte a ti, Margarita, ¿quién era Kemel Mauricio Arteaga? Bueno, inicialmente un saludo también muy especial a la comunidad escucha con la que estamos interactuando. También aprovecho, como en todos los espacios, enviar mi saludo fraterno, cariñoso y respetuoso a las víctimas de los mal llamados falsos positivos en todo el país y especialmente en el Casanare. Yo soy la hermana de Kemel Mauricio Arteaga Cuartas. Él era un artesano, miembro de la cultura punk, que fue asesinado, desaparecido y torturado por el ejército de Colombia la madrugada del 28 de marzo del 2008. Kemel Mauricio estaba con un amigo, Andrés Fabián Garzón, estaban departiendo, tomándose unos tragos en Yopal, a donde había llegado hacía 20 días. De allí llegan, se lo llevan en una camioneta unos hombres y lo conducen hasta Maní, eso es casi a 2 horas de Yopal, y sobre las 4:30 de la mañana lo asesinan y es luego reportado como un extorsionista asesinado en un combate. Muchas gracias, Margarita. Como lo pueden ver, son dos personas muy especiales. Vamos a tener un panel muy especial el día de hoy. Yo quiero continuar contigo, Margarita, preguntándote lo siguiente. ¿Cuáles son tus percepciones sobre el papel que ha jugado la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia? Bueno, yo creo que hablar ya de reparación para las víctimas es prematuro. Yo creo que sigue siendo un desafío en este experimento y laboratorio de la Justicia Especial para la Paz. Porque, digamos, en el caso puntual del Casanare, apenas nos estamos reponiendo de lo que fue una audiencia de reconocimiento. Esto ocurrió en septiembre del año pasado, 2023, y yo creería que es muy pronto para hablar de reparación. Sin embargo, las víctimas seguimos esperando digamos eso, ¿sí? En términos de verdad, yo lo he dicho en varios escenarios, nos falta verdad, tal y como lo plantea el sistema, plena, exhaustiva y detallada. Nos falta esa verdad. Conocimos algunos detalles en desarrollo de esa audiencia
Y nos falta también saber cómo de verdad vienen los actos de reparación, los TOARs, cómo vienen las acciones y además concretamente los actos de no repetición. Todavía estamos muy lejos de eso y ha ocurrido algo muy particular en el grupo de víctimas, por lo menos del Casanare, y es que nos hemos enterado por los medios de unos actos de reparación adelantados, bueno, tienen un nombre especial, en este momento se me da el término, anticipados, que se llaman, o que la jurisdicción ha dado en llamar siembras de vida, que son siembras de árboles y recuperación ecológica de ciertos territorios, pero la verdad es, digamos, ha sido un poco frustrante para las víctimas, primero en tratar de entender cómo ocurre esto en un territorio lejano, o tratar de entender la dimensión legal de tales decisiones, ¿sí? Porque de entrada lo que uno quisiera es que, bueno, que los actos se den en el territorio afectado, en este caso Casanare, pero entendemos que son también procesos que tienen un curso legal, ¿no? Que tienen unos términos legales. Por eso yo diría que hablar de reparación es prematuro, y lo que necesitamos todavía, y en eso insistiremos, es en temas de verdad y acompañamiento. Yo creo que en este momento lo que sí necesitamos las víctimas es acompañamiento psicosocial. La JEP anunció acompañamiento antes, durante y después de la audiencia. Antes lo tuvimos en los talleres preparatorios al encuentro, durante la audiencia digamos que hubo algún tipo de asistencia, pero después de la audiencia la verdad es que nos hemos sentido en una orfandad absoluta. Y hay problemas muy serios de salud mental, de salud física, las condiciones en el territorio son muy complicadas, vivir, volver, tratar de retomar la vida cotidiana no ha sido fácil. Muchas gracias, Margarita. Esneda, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo ha sido tu participación en los procesos que ha adelantado la Jurisdicción Especial para la Paz y qué ha significado esto para ti, por supuesto, pero también qué ha significado esto, qué afectaciones ha tenido esto, esta experiencia sobre tu familia? Bueno, sí, la afectación fue, al principio fue gravísimo, porque por lo menos por mi hermana, había esa situación en la que ella era muy callada, de un carácter muy fuerte, y debido a esta situación con John Harvey, ella se tornó más vulnerable, más callada, ya no hablaba, nunca quería hablar tocar ese tema. Entonces, para nosotros como familia era una situación supremamente muy difícil. Cuando la JEP llegó a nuestras vidas, fue un cambio total en la cual ya mi hermana hoy en día, ella puede hablar, ella puede expresar ese sentimiento que tuvo durante tanto tiempo y que lo puede sacar. La JEP para nosotros de verdad, y pues hablo individualmente, ¿cierto? Porque cada caso es diferente, fue o ha sido como ese salvavidas que llegó a nuestras vidas. Ha sido parte de la verdad, ha sido, hemos recibido la ayuda psicosocial en todo momento. Es decir, antes, durante y después. Porque si bien el hecho de que de pronto pasemos como 2, 3 meses sin reunirnos con los psicosociales, no significa que si nosotros tenemos de pronto alguna duda, de pronto algún percance, uno pueda llamarlo, pueda escribirlo, y ellos con mucho gusto pues nos han atendido. Entonces ha sido un paso por la JEP, yo lo diría, de victoria. Muchas gracias, Esneda. Claramente, ya lo decía ahorita, Esneda, no todos los casos son iguales. Sin embargo, lo que tú señalas, Margarita, es bien importante, ¿no? Aún hace falta todavía mucho por conocer, falta mucha verdad, decías tú. La jurisdicción está por cumplir ya los 6 años de haber entrado en vigencia. Todavía no conocemos, y eso será también muy importante para el país, las primeras sanciones.
Pero sobre la base de lo que tú nos señalabas antes, ¿qué aspectos consideras tú que la JEP ha abordado de manera adecuada en referencia pues con esa reparación, con esa verdad que las víctimas esperan conocer? ¿Y cuáles aspectos tú consideras deben ser mejorados? Pues yo creo que, claro, hay que decirlo, ¿no? Muy importante, creo yo, preparar a las víctimas para un encuentro cara a cara con los asesinos. Eso no es fácil, eso entendemos que eso hace parte de un proceso restaurativo, de un proceso con enfoque de no repetición. Como lo dije hace un momento, eso es un escenario nuevo, digamos, en el caso de víctimas de crímenes de Estado en el país. Y yo creo que haber tenido la oportunidad de ese espacio de prepararnos, de reunirnos, de encontrarnos, de unir a las víctimas en una especie de fraternidad, yo creo que eso es un gran logro. Era muy bonito, por ejemplo, en el Casanare, cuando nos volvíamos a encontrar entre todos. Y yo siento que con cada encuentro se fortalecía mucho el lazo fraterno del grupo de víctimas. Tan fraterno y tan fuerte fue que después, a los 2 meses de pasada la audiencia, se consolidó una asociación de víctimas de falsos positivos en el Casanare. Entonces, digamos que ese es un logro, creo yo, en el territorio, entre la gente, entre las víctimas. Creo que no hubiera sido posible si no llegamos a esos talleres, a esos encuentros, ¿sí? Creo también que el tema organizativo funciona muy bien y el tema de podernos encontrar para entender que su tragedia no es mayor ni menor a mi tragedia, que yo puedo sentir su dolor y que puedo entender que usted entienda el mío. Sí, yo creo que fue un fortalecimiento de lazos bien importante. Y de cara ya a lo puramente jurídico y formal, pienso que importante el encuentro con los perpetradores, con los responsables de los asesinatos. Había que prepararse, lo hemos dicho, no fue fácil, el país o las víctimas o en cualquier escenario, eso necesitaba, ese camino, necesitábamos algunas herramientas, necesitábamos entender por qué, para qué y cómo en algún momento controlar ciertas emociones para no irnos a una agresión física, por ejemplo, ¿cierto? Que eso era algo que podía ocurrir y que de todas maneras no ocurrió. Claro, no es entenderlo como que vamos a contener emocionalmente a las víctimas, no, pero sí vamos a procurar que el camino se transite con calma y que el encuentro pueda ser tranquilo. No fue fácil, claramente no fue fácil, y yo creo que también que lo que decía hace un momento, sigue siendo un desafío para la jurisdicción. Las audiencias públicas creo que son un escenario bien importante de cara a que el país conozca, a que el país escuche. Uno quisiera en términos de centralidad, por ejemplo, que los tiempos de las víctimas fueran más, porque justamente ahí está el correlato, o sea, ahí está la historia contada por las víctimas, no por una instancia judicial, ni en una versión incompleta o, digamos, no con la verdad que esperaríamos las víctimas de parte de los victimarios. Yo creo que eso ha sido, digamos, un aspecto muy importante que vale destacar dentro del tema de la jurisdicción, del ejercicio de justicia transicional con enfoque restaurativo. Y sobre Perdón, tenemos que estar aquí permanentemente jugando con los micrófonos. Y sobre los retos, sobre digamos, los aspectos que deben ser mejorados, ¿qué podrías ampliarnos, Margarita? Vea, yo creo que sí es bien importante 2 aspectos puntuales, la centralidad y la neutralidad. La centralidad de las víctimas, porque en asuntos nosotros inclusive tuvimos unos debates tremendos con el grupo de víctimas en el Casanare, en los talleres preparatorios para hablar de centralidad, porque inclusive en aspectos sumamente formales, pero potentemente simbólicos, no había centralidad. Cuando usted ve el escenario, pues en la centralidad está la magistratura, pero no las víctimas. Y entonces en desarrollo de la audiencia usted tenía una persona con un tablero diciéndole, le quedan 5 minutos, le quedan 3, y entonces el relato, entonces la gente no tenía no teníamos la experiencia para salir a hablar con un tablero diciéndonos le quedan 5 por 10 minutos, eso.
los temas puramente formales del desarrollo de las audiencias. Y la centralidad de las víctimas, entendiendo que las víctimas no llegan como desconociendo toda su realidad a las audiencias. Las víctimas llegan o llegamos con mucha información, con muchos detalles. Las víctimas hemos caminado 18, 20 largos, dolorosos años exigiendo justicia y verdad, en un acto de dignidad, no de dolor, no a pedir conmiseración ni compasión, no, es una exigencia de justicia desde una postura digna. Yo creo que eso como reto. Y lo segundo, hace poco el tema de la neutralidad, ustedes conocieron la noticia, yo participé en un acto de recusación a la magistrada Catalina Díaz por la forma como se dio el cierre de la audiencia en Casanare, que fue sumamente sorprendente para todos, inclusive para nuestros familiares que estaban viendo la audiencia, pues escuchar a la magistrada al cierre de la audiencia ponderando a los asesinos. Entonces, uno sí se pregunta, ¿dónde está la neutralidad? Pero además, de verdad, ¿cuál es la centralidad? ¿Quién está en el centro de esto? Porque imaginemos nomás que las víctimas llegamos ya pensando lo siguiente: las penas no van a ser lo que ocurría en el sistema ordinario. Aquí las penas, y por eso fue tan impactante enterarnos de un acto de reparación en una siembra de árboles. Entender eso, y yo creo que debe ayudar la jurisdicción a entender a las víctimas y al país muy bien qué es esto de justicia transicional con enfoque restaurativo y de reparación. Yo creo que esos dos aspectos, neutralidad y centralidad, tienen que trabajarse y entender que de verdad el centro de esto son las víctimas, es la voz de las víctimas. Y lo que reclaman las víctimas no es un momento en una audiencia, es de verdad un acto sincero de verdad para poder llegar a reparar y no repetir. Muy bien, Margarita, ahorita quisiera volver contigo sobre el alcance que las víctimas, o tú en tu caso particular, le das precisamente a la reparación, porque efectivamente es muy importante dejar claro que el proceso, digamos, no se queda, no se, digamos, se agota en las audiencias, ¿sí? Muchas más cosas tienen que pasar, las audiencias son muy importantes, pero para poder un poco profundizar en ello, yo ahorita volveré contigo sobre el alcance de la reparación, pero antes quiero preguntarle a Esneda sobre cuáles consideras tú, Esneda nos está acompañando desde Medellín, cuáles consideras tú, Esneda, que son las expectativas, que son las demandas que han sido atendidas y satisfechas en el proceso que ha adelantado la JEP en tu caso. ¿Cuáles han sido tal vez las situaciones más difíciles, más complejas que has vivido durante el proceso con la JEP? ¿Cuáles también los momentos de pronto más emotivos, más satisfactorios, Esneda? Como les decía anteriormente, es que cada caso es diferente, ¿cierto? Por lo menos nosotros, con respecto a esta posición de la JEP, nosotros nos hemos sentido llenos hasta cierta parte porque de alguna manera conocimos la historia de qué fue lo que le pasó a John Harvey. Nos prepararon para ir a conocer a los comparecientes, nos ayudaron pues con esa preparación, independiente de que la preparación, es que la preparación tampoco era como te preparamos para que usted vaya y perdone, no, la preparación yo digo que también era individual, ¿cierto? Ellos nos prepararon para estar frente a ellos, pero también teníamos nosotros esa individualidad de querer preguntar y de querer saber qué era lo que había pasado. Pero también, en mi caso, buscamos y encontramos a John Harvey. Y de hecho, el próximo 21 de marzo vamos a tener su velorio, su entierro, su sepelio. Entonces, para nosotros, todo esto ha sido satisfactorio y ha llenado de alguna manera nuestras vidas. Nos hemos como quitado ese peso de encima, esa intranquilidad que teníamos hasta cierto punto.
Cosas buenas, una familia unida, una mamá que si bien hoy en día no habla de perdón, pero tiene una tranquilidad espiritual, física, una mamá que de la noche a la mañana las enfermedades físicas se le fueron sin ir al médico, una mamá que ahora habla, una mamá que ahora está más tranquila, una mamá que ahora puede sonreír, una mamá que no olvida el dolor y la ausencia de su hijo, unas tías, unos sobrinos, unos primos, unos vecinos, unos amigos, pero que de alguna manera nos da como ese descanso de poder decir, ya está con nosotros, ya está entre nosotros, ya hay ese lugar especial donde ir a rezarle o a ir a llevarle esas flores, que es un significado tan especial para nosotros. Y sobre todo, siempre lo he dicho, de las cosas más bonitas, y vuelvo y repito, es mi percepción, es mi historia, es mi experiencia, es que por primera vez veo que la justicia se enfoca un poco más en la víctima, en el que nosotros nos atiendan psicosocialmente, nos atiendan espiritualmente y nos den como de alguna manera ese lugar de poder hablar con el compareciente, pero también preguntar, también, entre comillas, juzgar y también hacer recomendaciones, ¿cierto? Esto antes nunca se había visto. Entonces, es esa parte también especial y emocionante en el cual yo me he sentido apoyada, no solamente mi hermana, sino todos en la familia. Eso nos ha llenado mucho porque si antes en un juzgado se juzga a la persona que cometió el delito, pero las víctimas se tienen que quedar con él 20 años, 30 años, 40 años en la cárcel y listo. Entonces, desde mi experiencia, pues eso ha sido, como dicen por ahí, lo bueno y lo malo. Esneda, y sobre los momentos, no sé si quieras ampliarnos un poquitico sobre los momentos de pronto más difíciles en este proceso, sobre los momentos más emotivos, tal vez, si quieras ampliar un poquitico. Sí. Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles fue saber que a mi sobrino lo había matado el ejército. ¿Sí? Ese ejército que mi mamá nos había enseñado, que eran las personas que nos cuidaban. Y que yo recuerdo que mi mamá me decía, yo tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato en Ibagué, y ella me decía, si tú vas por la calle, si te ves en peligro, acude a la policía, acude al ejército, que ellos están ahí es precisamente para eso, para cuidar. Eso fue algo impresionante que nos afectó mucho, saber que había sido nuestro glorioso ejército colombiano. Otra, el hecho de que no solamente lo roban, no solamente como que lo secuestran y se lo llevan, y no solamente lo matan, sino que quieren ocultar su identidad. Y fuera de eso, rematan diciendo es que lo mataron porque era un guerrillero que estaba en medio de un conflicto, en medio de una guerra, en medio de un tiroteo y que murió, y que lo mataron ahí por eso. Y uno dice, Dios mío, cuánta mentira, cuánta mentira. Eso fue una de las cosas más dolorosas, porque cuando la fiscalía nos decía, sí, es que sí, él sí murió, él sí, porque lo encontraron así, porque es que él era un guerrillero. Eso fue algo para nosotros que nosotros decíamos, no, nosotros lo conocíamos, nosotros sabíamos. Y si bien uno, es verdad que dicen por ahí que el hijo de las puertas para afuera es diferente, pero llegar a eso no, porque es que nosotros también conocemos, nosotros sabemos a quién criamos, nosotros sabemos con quién convivíamos. Y de las cosas que nos pasó y que doy un lugar importante es cuando este compareciente
o estos comparecientes en la audiencia y ante la televisión, ese día pudieron decir, es que hoy decimos que el joven John Harvey Cañas Cano no era un guerrillero, no fue muerto en combate, no era una mala persona, simplemente el Estado se adueñó de ese momento en el que él se sentía vulnerable, porque él simplemente estaba en la terminal esperando a ver si conseguía un empleo. Y ellos fueron hasta allá y se lo llevan y le prometen un trabajo, y pues eso era lo que él estaba buscando. Entonces, cuando estos comparecientes dicen delante de Colombia y delante de nosotros, y dicen, pedimos perdón, porque en realidad lo que queremos es resarcir de alguna manera y rectificar que John Harvey no era una mala persona, no era un guerrillero, no era nada de lo que habían dicho. Eso para nosotros fue la paz total, fue muy gratificante. Fue muy gratificante porque en el pueblo, la familia, los vecinos, mucha gente a veces se cree el cuento de que sí, a esa persona la mataron porque era eso. Y ahora que todo esto al menos sale al aire, entonces podemos tener la convicción de callar bocas y decir, mira que no era lo que tú pensabas, aunque nosotros como familiares te lo decíamos. Muchas gracias, Esneda. Volvamos contigo, Margarita, sobre, y tratando de conectar un poco la idea esta de la centralidad de las víctimas, ¿no? Tú dices, bueno, todavía falta trabajar mucho para que los participantes un poco lo comprendan. Efectivamente, el rol de las víctimas en los procesos judiciales en el marco del conflicto armado no ha sido siempre el mismo. Tal vez el primer esfuerzo se hace con Justicia y Paz a partir del año 2005. Antes de eso, las víctimas prácticamente no existían. Hoy se ha dado otro paso importante con la jurisdicción. Sin embargo, tú dices, bueno, pero todavía hace falta centralidad. Entonces yo quería desarrollar más este principio de la centralidad, preguntarte, Margarita, ¿cómo evalúas tú el papel de la jurisdicción en la búsqueda de la verdad y en la garantía de no repetición de las violaciones sufridas durante el conflicto armado, en contraste con esa centralidad de las víctimas? A ver, lo que yo veo es que en medio del proceso, en búsqueda de verdad y de no repetición, puntualmente, y claro, uno puede entender que es así, quienes son los protagonistas son los asesinos, porque ellos son los responsables, ¿sí? Ellos son los que tienen que contar la verdad, y además ellos tienen que comprometerse, ellos, a que esto no vuelve a ocurrir. Entonces, el trabajo de la jurisdicción, claramente, pues, el foco está ahí, en ellos, pero es lo que nosotros a veces reclamamos. Entonces, el relato de las víctimas, porque es que es lo que yo les digo, cuando nosotros llegamos a la audiencia, y estoy segura que ocurrió en las otras, y ha ocurrido en las otras audiencias, las víctimas traen mucha información, porque es que en estos 18, 20 años, digamos, la gente ha podido encontrar a sus víctimas, encontrar a sus muertos, desenterrarlos por cuenta propia, y son muchos los casos, y llega uno a la audiencia con muchos detalles. Cuando se enfrenta uno a los asesinos, pues realmente se da cuenta que no hay nada nuevo, que no hay nada, que no están diciendo nada nuevo, que digan que no eran guerrilleros o extorsionistas o lo que tú quieras. Pues claro, las víctimas lo saben, o sea, es que si uno, lo que decía Esneda, que uno sabe quién era su familiar, que los tenían aquí, los sacaron de allí, también, digamos, en el caso de nosotros, con mi hermano, yo todo eso y mi familia, por lo menos sí, lo sabíamos, porque desde el momento en que tuvimos primeros datos, hicimos una reconstrucción de manera independiente de toda la historia, de todo. Y digamos que muy tarde llegó el tema de la justicia ordinaria. Ya se había hecho, yo me iba con la foto de mi hermano, mi familia no es del Casanare,
pero yo me iba recorriendo las calles de Yopal con la foto de mi hermano. Mi mamá caminaba horas y horas por las calles buscando a su hijo. Entonces, digamos que las víctimas han tenido un papel muy determinante en todo esto, fundamental. Y yo creo que la construcción de verdad tiene que ser también con las víctimas, y la construcción de escenarios de no repetición y reparación tiene que ser con las víctimas. Porque solamente son las víctimas las que saben del dolor y de los daños. Claro, en los encuentros y ante la jurisdicción, las salas, etcétera, y los mismos victimarios, ellos han sabido de los daños, de los dolores, no solo del daño en el territorio, sino de los dolores más íntimos. Yo, por ejemplo, escuchando el relato de Sneda, yo me alegro muchísimo, de verdad que sí, que la mamá de tu sobrino haya podido recuperarse. O sea, eso de verdad que es bellísimo. Pero en contraste con ello, también hay que decirlo, hay mamás y papás que murieron. Hay gente que terminó con enfermedades mentales, con enfermedades físicas, con una pérdida del sentido de la realidad. ¿Sí me entiende? ¿Y quién repara esos daños? ¿Quién repara ese dolor? ¿Cómo se repara eso? Yo les decía hace poco que alguien de la jurisdicción me preguntaba que qué expectativas tendría yo en términos de reparación, y aunque en la ley que determina los TOARs esa línea no está, yo creería, por ejemplo, que un acto de reparación con garantía de no repetición sería, por ejemplo, y se lo dije a los victimarios el día del encuentro, qué bueno fuera que ellos mismos visitaran las unidades militares y ellos mismos contaran lo que hicieron a sus pares, a los soldados en formación, y ellos mismos recalcaran en lo que no debe ocurrir, en lo que no puede volver a ocurrir en este país. Para mí, eso sería un acto de que garantizara la no repetición y la reparación. Puedo entender que sembrar árboles, que alfabetizar, que participar en desminados, que ayudar en obras de infraestructura, en construcción de acueductos, carreteras, pero eso es muy lejano, de verdad, a lo que las víctimas hemos padecido como daño. Yo creería que por ahí tendría que ser. Gracias, Margarita. Voy a hacerles una última pregunta de cierre porque, pues bueno, el tiempo lamentablemente ya se nos está agotando. Sneda, ¿tú qué recomendaciones, qué sugerencias harías para fortalecer el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en la reparación de las víctimas y en la construcción de una paz sostenible en Colombia? Acuérdate de activar el micrófono. Mira, yo entiendo que es que a veces, por ejemplo, que en estos días hablaba con mi hermana y yo le decía que es tan difícil porque mi proceso no es el proceso de otra víctima, ¿cierto? Lo que decía la señora Margarita. Mi hermana se recuperó, mi hermana encontró su cuerpo, mi hermana encontró a su hijo. Y a estas alturas de la vida, por ejemplo, ella es una víctima que ella dice de reparación, ella está como alejada de eso. Ella dice, ya aquí no me interesa ninguna reparación. Ella dice, yo de aquí en adelante, lo único que ya encontré a mi hijo buscando los 18 años y quiero estar como tranquila, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar en las otras víctimas, que a veces los comparecientes no les dijeron la verdad, que mintieron. Entonces, lo que dice la señora Margarita, yo estoy de acuerdo. Más que árboles, más que puentes. ¿En qué se beneficia mi hermana, por ejemplo, que vive en un pueblo llamado La Sierra, si hacen un puente o siembran unos árboles en otro lado? Pero lo que dice la señora Margarita es totalmente cierto y estoy de acuerdo, y es que ellos mismos vayan a esta entidad, y no solamente ahí, que cuenten la historia en los colegios, que cuenten la historia en los parques, pero que lo primordial es la no repetición.
para que estos niños que están creciendo, para que estos jóvenes que ya están en esa etapa adulta, empiecen a hacer conciencia de lo que ellos hicieron, que jamás estos se les pase por la mente, independiente de lo grande que sea el pago. No importa que es que por hacer algo malo te vamos a enviar a Estados Unidos a hacer un curso o te vamos a subir de cargo. No, que los jóvenes y los niños que están empezando ahora conozcan la historia, conozcan la verdad y que empiecen a trabajar sobre el por qué no se debe hacer. Porque es que mi sobrino tuvo que morir, el hermano de la señora Margarita tuvo que dar su vida para que ahora ellos también hagan algo por recuperar esta sociedad que nada tiene que ver con los conflictos. Entonces, yo diría también que es eso, que está bien que hagan todas estas cosas, pero que lo primordial es eso, es el proceso de decir, el compromiso de decir no más, esto no se va a volver a repetir, pero también el ir contando su historia en decir, yo lo hice y mire las consecuencias y mire dónde estamos y mire lo que aporté al país tan malo, entonces esto no se puede repetir. Eso sería en lo primordial que yo estoy de acuerdo con doña Margarita, porque así pensamos en todas las víctimas. Así pensamos en la mamá que murió y que nunca encontró a su hijo, en aquella que se encontró con los comparecientes, pero que le dicen, no, pero es que yo de su hijo no sé. Aquellos que de pronto, como dicen, psíquicamente perdieron la realidad. Entonces, esto es lo mejor que pueden hacer ellos. Si ya empezaron a dar la cara, que la den completa, que hagan algo que sí valga la pena, que es eso, aceptarlo, comentarlo y el contar el por qué no a estos jóvenes y a estos niños que están creciendo para que no vuelva a repetirse una masacre de esta. Muchas gracias, Esneda. Y finalmente contigo, Margarita, ¿cuál va a ser el rol, la participación de las víctimas ya en este otro momento muy importante y de cierre que serán las sanciones? Tú acabas de decir, bueno, yo acá les he dicho, está muy bien el tema de las siembras, de la reforestación, eso hay que hacerlo, sin embargo, hay que ir un poco más allá, digamos, planteado, por ejemplo, que en el caso de Fuerza Pública los comparecientes le cuenten al Ejército Nacional, a la Fuerza Pública, lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y qué es lo que no hay que hacer para que esto se repita. Pero, ¿cuál será el rol de ustedes en esa fase, en esa etapa de ustedes las víctimas? Yo creo que son varios. Yo creo que primero las víctimas tienen que estar allí para garantizar y darle a conocer al país que sí se sienten reparadas, que sí hubo un acto de reparación, que sienten que aún bajo las condiciones y términos de la jurisdicción podemos seguir tranquilos. Es largo, es difícil, es desafiante, sí, porque fíjate que hay muchísimas víctimas que no aparecen. Yo lo contaba hace unos días, después de la audiencia en el Casanare, a una familia que todavía no encuentran a su ser querido, un muchacho. Les dieron unas coordenadas para ir y buscar los restos en las bóvedas de un cementerio. Organizaron la diligencia judicial. Imagínense ustedes la ansiedad, la incertidumbre, el momento tan terrible, y llega y se hace la diligencia, se abre la bóveda, hay unas bolsas negras dentro de la bóveda y las bolsas están vacías. ¿Cómo queda la víctima? O sea, imagínate, te digo, son 18 o 20 años caminando buscando piezas para armar el rompecabezas y ocurre esto. Entonces, las víctimas tienen que seguir estando ahí para decir, sí, nos sentimos reparados o no merecen estar en este tribunal de justicia. Eso por un lado. Lo segundo es que yo creo que las víctimas tienen que ser la memoria de este proceso. Las víctimas tienen que seguir contando esto. Las víctimas son la voz
que relata, que narra, que da cuenta, porque de la mano de un acto reparador que ojalá ocurriera, como lo acabo de exponer, donde se diga y se les cuente a las nuevas generaciones y a los futuros o los soldados en formación, lo que quieran, lo que ocurrió y lo que no debe ocurrir. Las víctimas deben tener su voz presente y latente en estos procesos, porque tienen que contarlo, porque tiene que haber ejercicio de memoria de aquí. Eso como un segundo momento. Y un tercer momento, lo que yo insistiría, sí, y lo reitero, es la centralidad. Toda y cualquier acción que venga de parte de la jurisdicción debe tener como foco central a las víctimas. Es un acto mínimo de consideración y es una forma, creo, también de reconocer la lucha, la dignidad y el valor de las víctimas. Muchas gracias, Margarita, a ti por el esfuerzo, por el tiempo, por haber compartido con nosotros en este panel. A ti, Esneda, también muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo, por las palabras que nos has compartido el día de hoy. Lamentablemente, pues el tiempo se nos agotó. No nos queda sino decirles a todos y a todas las participantes de esta Cátedra Nacional La Justicia Transicional de la JEP, Aportes para la Paz, que sigan participando de las actividades académicas y de los espacios que se han abierto en el marco de esta cátedra. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo a Esneda, cariñoso, fuerte, fraterno y muy respetuoso, muy considerado. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, señora Margarita. Muchas gracias, señora Margarita, para usted también. Y yo espero que ese abrazo nos lo podamos dar un día, seguro. Que estemos frente a frente. Seguro que sí. Y gracias porque, como dice la señora Margarita, nosotras el poder hablar, el poder decirlo, el poder contar cada una nuestra historia. Yo no me canso de contar la historia de mis sobrinos, yo no me canso de repetir lo mismo, porque a veces me dicen, es que usted siempre repite y repite y ya, supérelo. No, es que esto no es de superación. Esto es de que la gente, de que Colombia, de que todos se enteren de lo que nos pasó, no solamente a nuestra familia, sino a muchas familias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias.